Mis padres siempre quisieron un hijo perfecto, y mi hermana mayor siempre fue así. Desde que nací, la perfección fue el estándar con el que mis padres midieron todo. Julia, mi hermana mayor, siempre fue la estrella. A tan solo unos minutos de diferencia entre nosotras, parecía que la vida de Julia ya estaba completamente trazada. Era brillante, guapa, obediente y, según ellos, el reflejo de lo que significaba ser una persona bien criada. Y por supuesto, bueno, yo era la otra. Nunca me dijeron directamente que tenía que ser como Julia, pero su vida, su comportamiento, su éxito, se presentaba como el modelo a seguir. Mis padres siempre hablaban con orgullo de las virtudes de la perfección, pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que mi versión de la perfección no era la misma que la de ellos. Para mí, ser perfecta significaba ser libre para elegir mis propios caminos, equivocarme si era necesario, pero siempre con la convicción de que era capaz de construir mi propia historia. La primera comparación. Recuerdo claramente el primer momento en que sentí que las comparaciones con Julia no solo eran inevitables, sino que comenzaban a marcarme. Tenía 8 años y estábamos en una fiesta de cumpleaños. Mientras ella ganaba todos los premios en los concursos de matemáticas y lectura, yo me sentaba a un lado, observando, preguntándome por qué nunca parecía estar a la altura de las expectativas. Mis padres no lo decían en voz alta, pero sus gestos y miradas siempre parecían confirmar que mi vida debería haber sido tan perfecta como la de Julia. ¿Por qué no puedes ser más como tu hermana?, me preguntaba mi madre en tono suave, sin saber el peso que esas palabras dejaban en mi pecho. A partir de ese momento, comencé a esforzarme, no solo para seguir las normas, sino también para ser una especie de reflejo perfecto de lo que se esperaba de mí. Sabía que debía ser la mejor en todo, aunque mi corazón gritara que simplemente quería ser yo misma. Julia, el espejo de la perfección. Por su parte, Julia nunca tuvo que hacer tanto esfuerzo. Siempre parecía cumplir sin esfuerzo todo lo que mis padres deseaban. Era la hija perfecta, siempre dispuesta, siempre con una sonrisa, siempre con buenos resultados. ¿Cómo lo hacía? ¿Por qué, a pesar de todo, yo nunca sentí que podía igualarla? A veces me preguntaba si lo hacía por ellos, o si de alguna forma estaba atrapada en la misma trampa que yo. Era como si nuestra relación estuviera construida sobre un terreno de expectativas no expresadas, pero profundamente entendidas. Julia no era solo la hija perfecta para mis padres, también lo era para mí. Ella era mi modelo, la guía a seguir, la estrella hacia la cual yo debía mirar. El momento de la crisis. Fue a los 14 años cuando la situación se volvió insostenible. Mi madre se acercó a mí una noche después de una reunión de padres y maestros, con una sonrisa de satisfacción en su rostro. Los profesores dicen que eres muy inteligente, pero que no estás cumpliendo con todo tu potencial, me dijo, mientras me miraba fijamente, esperando que yo entendiera el mensaje. Mi mente comenzó a nublarse, y todo mi ser se rebeló por dentro. Sentí como si fuera una sombra en la vida de Julia, una sombra que nunca podría disiparse. Mis esfuerzos por ser la hija perfecta parecían no servir de nada. Si pudiera ser más como Julia, las cosas serían mucho más fáciles, me dijo mi padre, sin saber que esas palabras eran la herida más profunda. Me pasé días sin poder dormir, pensando en todo lo que no era y todo lo que nunca podría ser. Me comparaba constantemente con Julia, y aunque no era algo que mis padres hicieran de manera directa, sentía que todo lo que lograba era siempre una sombra de lo que ella había alcanzado. Comencé a desconectarme, a sentirme invisible en mi propia casa, la independencia creciente. Con el tiempo, comencé a forjar una pequeña rebelión en mi interior. Dejé de ser la hija perfecta que mis padres deseaban. No fue una rebelión evidente, pero era un cambio profundo en mi forma de ver el mundo. Comencé a involucrarme en actividades que no tenían nada que ver con las expectativas de mis padres. Me uní al grupo de teatro, comencé a pintar y a escribir, cosas que nadie esperaba de mí, pero que me daban un propósito que no dependía de la perfección que ellos querían. Julia, por supuesto, seguía siendo el modelo a seguir para todos. Mi madre a veces me miraba con tristeza y decía, si tan solo pudieras ser tan tranquila como Julia, tendrías una vida mucho más fácil. A veces, sentía que mis padres no me veían, que ni siquiera entendían quién era yo. Todo lo que hacían era comparar mis logros con los de ella,
siempre desde una perspectiva de deficiencia, como si yo fuera un proyecto incompleto. La revelación. Un día, mientras caminaba sola por el parque, me di cuenta de algo que cambiaría mi vida. No necesitaba ser perfecta para ser feliz. En ese momento, comprendí que la perfección era solo una ilusión. Si mis padres no podían aceptarme por lo que realmente era, entonces el problema no estaba en mí, sino en ellos. Decidí que no podía seguir viviendo bajo esa constante presión de ser alguien que no era. Ya no quería ser una sombra de Julia, ni un reflejo de las expectativas de mis padres. Mi vida tenía que ser mía. Si ellos no podían aceptarme tal como era, eso no significaba que yo debía cambiar para encajar en su imagen de perfección. El camino hacia la autoaceptación. La vida no cambió de inmediato. Durante los meses siguientes, continué luchando por encontrar mi propia identidad. Mis padres seguían observándome, esperando que de alguna manera me convirtiera en la hija perfecta que habían idealizado. Pero ahora, al menos, tenía claro que no podía seguir sacrificando mi bienestar por cumplir con expectativas ajenas. Un día, mientras paseaba por la ciudad, me topé con una librería que nunca había notado antes. Decidí entrar, atraída por el aroma a libros viejos y la promesa de escapar de mi mente durante un rato. No sabía qué estaba buscando, pero algo dentro de mí me empujó a explorar los estantes. Encontré un libro de filosofía que hablaba sobre la importancia de la autoaceptación y de cómo liberarnos de las expectativas externas. Fue como un rayo de luz en mi vida. De repente, todo empezó a tener más sentido. Estaba buscando respuestas, buscando algo que me ayudara a entenderme mejor, a comprender mi lugar en el mundo, sin tener que compararme con nadie, ni siquiera con Julia. El libro me habló de la importancia de amarme tal como soy, sin buscar la validación externa de mis padres o de la sociedad. Fue un cambio radical, pero necesario. El conflicto con Julia. A medida que mi visión de mí misma empezó a cambiar, mi relación con Julia también comenzó a transformarse. Al principio, parecía que todo seguía igual, como si la competencia silenciosa entre nosotras dos nunca hubiera desaparecido. Ella seguía siendo la hija perfecta, y yo, la hija rebelde que intentaba encontrar su camino. Una tarde, mientras estábamos sentadas en el salón, Julia se volvió hacia mí, con una mirada que no pude identificar al principio. ¿Por qué estás tan diferente últimamente?, me preguntó, su tono mezcla de curiosidad y confusión. Por un momento, me sentí vulnerable, como si ella pudiera ver lo que había estado tratando de esconder. Estoy cansada de intentar ser algo que no soy, le respondí, con una mezcla de frustración y alivio. Siempre he sido la hermana menos perfecta, pero ya no quiero seguir viviendo así. Ya no voy a ser la sombra de tus éxitos, Julia. Ella me miró en silencio por un momento, y entonces algo inesperado ocurrió. Empezó a llorar. No era lo que esperaba. Julia, la hija perfecta, la que siempre había sido el ejemplo a seguir, me miró con tristeza y dolor. Lo siento, murmuró. No sabía que te sentías así. Siempre he querido ser como tú, Bonnie, porque parecías ser tan libre. Yo siempre he sentido la presión de ser perfecta para mamá y papá. Fue un momento revelador. La perfección de Julia no era tan perfecta como yo había creído. Había luchado contra sus propios demonios, bajo la presión de ser la hija ideal, y de alguna forma, eso la había hecho sufrir tanto como a mí. La comparación constante no solo me afectaba a mí, sino también a ella. La liberación de la expectativa. A partir de ese momento, nuestra relación cambió. Ya no éramos dos gemelas atrapadas en un ciclo de comparación y competencia. Empezamos a compartir nuestras historias, nuestros miedos y nuestras frustraciones, sin temer a lo que los demás pensaran. No teníamos que ser perfectas, ni iguales. La libertad de ser nosotras mismas se convirtió en nuestra verdadera victoria. Mis padres, por supuesto, no lo entendieron de inmediato. Intentaron seguir presionando para que volviera al camino que habían trazado para mí, pero ya no podían manipularme tan fácilmente. Ya no buscaba su aprobación, y eso los desconcertó. Cada conversación con ellos se convirtió en una batalla, porque no entendían cómo podía rechazar su visión para mi vida. Pero algo en mi interior ya estaba decidido. No viviría más bajo su sombra. Un día, después de un largo día de discusión con ellos, finalmente les dije lo que nunca me había atrevido a decir. Soy yo misma, mamá. Soy yo misma, papá.
y no voy a seguir viviendo para cumplir con lo que esperaban de mí. Tengo derecho a ser quien quiero ser. El cambio gradual. Con el tiempo, mis padres comenzaron a aceptar que su hija no encajaba en el molde que habían creado para ella. No fue fácil y no fue inmediato. Había días en los que sentía que iba a perderlos para siempre. Pero también hubo momentos de reconciliación. No eran fáciles, pero cada conversación me acercaba más a la libertad que tanto deseaba. A medida que pasaban los meses, comencé a tomar decisiones por mí misma. Decidí estudiar arte, una carrera que nunca había considerado, pero que siempre me había apasionado. Comencé a pintar y a explorar mi creatividad de maneras que nunca me había permitido antes. Julia, por su parte, comenzó a estudiar psicología, y aunque mis padres no comprendían nuestra decisión de seguir carreras tan alejadas de lo que ellos habían imaginado, entendieron que finalmente estábamos eligiendo lo que queríamos, no lo que ellos querían para nosotras. La aceptación final. Hoy, años después, cuando miro atrás, entiendo que todo ese proceso fue el camino hacia la autoaceptación. Mis padres, aunque siempre esperaron que fuéramos perfectas, ahora entienden que la perfección no es real. La verdadera belleza de nuestra vida está en ser genuinas con nosotras mismas, en abrazar nuestras diferencias y en encontrar nuestro propio camino, sin importar lo que los demás piensen. Ya no me comparo con Julia, y ella ya no se compara conmigo. Somos dos personas diferentes, con sueños y deseos propios. Hemos aprendido a amarnos no solo como hermanas, sino como dos individuos que han luchado juntas por encontrar la libertad de ser quienes realmente somos. El impacto en nuestra relación familiar. Aunque había logrado hacer las paces con Julia y con mis propios sentimientos, las cosas en casa seguían siendo complicadas. Mis padres, que siempre habían tenido una idea tan clara de lo que querían de sus hijas, aún luchaban por comprender nuestra independencia. Estábamos tomando nuestras propias decisiones, pero la transición no fue fácil. A pesar de que ya no buscaba su aprobación, la relación con ellos aún necesitaba tiempo para sanar. Mi madre me llamó un día, cuando me encontraba en la universidad, para hablar sobre algo que había estado rondando en su mente. Me dijo que entendía que ya no quería seguir sus expectativas, pero que aún le preocupaba mi futuro. Me miró con una mezcla de afecto y frustración. Te quiero, Bonnie, pero me gustaría que tuvieras más en cuenta lo que es importante en la vida, me dijo, tratando de reconciliar sus sentimientos de madre con su deseo de ver a su hija seguir una ruta más convencional y estable. Escuchar esas palabras fue un choque para mí. Ya no me sentía como una niña que necesitaba ser cuidada y dirigida, pero aún sentía que mis padres querían imponerse, querían que eligiera un camino más seguro, el que ellos pensaban que era el mejor para mí. Hubo una parte de mí que deseaba ceder, que deseaba regresar a los días en que no tenía que tomar tantas decisiones, cuando la vida era más simple y mis padres podían guiarme sin cuestionamientos. Sin embargo, también sabía que eso ya no era una opción. No podía volver atrás. Fue entonces cuando comencé a entender que, aunque la aceptación de mis padres era importante, la verdadera libertad solo llegaría cuando me liberara de su control. Comprendí que el proceso de aceptación que había comenzado dentro de mí también tenía que continuar con ellos, aunque no fuera un proceso rápido. El nuevo camino. A medida que los años pasaban, Julia y yo nos íbamos separando de las expectativas de nuestros padres, pero de formas muy diferentes. Yo había encontrado mi pasión en el arte, y aunque mis padres no entendían cómo algo tan inestable como una carrera artística podía ofrecer seguridad, me sentía feliz al seguir mis propios sueños. Comencé a hacer pequeñas exposiciones en galerías locales, lo que me dio una sensación de logro y de independencia que nunca había experimentado antes. Por otro lado, Julia, que había seguido el camino de la psicología, comenzó a recibir reconocimientos por su trabajo, ayudando a personas a superar sus propios traumas. Mis padres la veían como un ejemplo de éxito, pero lo curioso era que ahora también la veían con una mezcla de orgullo y una pizca de inquietud. Aunque Julia estaba feliz, sus logros no significaban lo mismo para ellos que los míos. Mientras yo estaba en un campo completamente diferente, ella seguía dentro de las fronteras que mis padres habían establecido para nosotras. Las conversaciones entre Julia y yo se volvieron más profundas. Compartíamos nuestras experiencias con nuestros padres, y aunque nuestros caminos eran distintos, ambos estábamos aprendiendo a vivir sin la constante presión de la perfección.
Había días en que aún sentíamos la sombra de las expectativas familiares, pero ya no nos definían. Un cambio inesperado. Un día mis padres me llamaron para pedirle ayuda a Julia y a mí. Parecía una conversación normal, una de esas que siempre ocurrían cuando buscaban orientación. Pero esta vez, el tono de mi madre era diferente. Mi padre, que siempre se mostraba firme y seguro, estaba visiblemente preocupado. Bonnie, Julia, necesitamos hablar, comenzó mi madre, con una voz que denotaba preocupación. Mi padre asintió con seriedad. Las cosas no van bien en el trabajo, y estamos viendo cómo todo se desmorona alrededor nuestro. Pensamos que tal vez podríamos pedir un préstamo o vender algunas propiedades, pero... Mi madre se detuvo, como si no supiera cómo continuar. En ese momento, todo lo que había aprendido sobre independencia, sobre vivir para mí misma, chocó de frente con la realidad de ser hija. Mis padres, los que siempre habían dictado las reglas, los que siempre habían intentado que siguiéramos su camino, ahora se sentían vulnerables. En ese momento, me di cuenta de algo importante. No importa cuán lejos lleguemos, siempre seremos hijos de nuestros padres. Y siempre habrá momentos en que necesitaremos apoyarnos mutuamente. Aunque en el pasado hubiera querido escapar de esa dependencia, ahora veía que de alguna manera mi relación con ellos también necesitaba ser recíproca. Ayudarlos no significaba sacrificar mis sueños, pero sí reconocer que no somos seres aislados, sino que nuestras vidas se entrelazan con las de los demás de maneras que a veces no esperamos. La conversación final, después de un largo día de discusiones y acuerdos, finalmente logramos llegar a un consenso. Mis padres aceptaron que no podía regresar a sus expectativas, pero también entendieron que mi éxito no estaba ligado solo a cumplir con sus deseos. Lo más importante fue que, aunque ya no buscaba ser perfecta para ellos, ahora me sentía capaz de ser la mejor versión de mí misma. A alguien que, aunque diferente, podía ser una hija digna de amor. Bonnie, nos ha costado mucho entender esto, dijo mi madre un día, mientras estábamos sentados en el salón de la casa familiar. Pero al final, lo que más queremos es verte feliz. Ya no se trata de que sigas nuestros pasos, sino de que sigas los tuyos. Esa conversación fue lo que finalmente cerró el ciclo de mi relación con ellos. Ya no me veía como la hija imperfecta ni como la sombra de Julia. Me vi como la persona que realmente era, con mis propias cualidades, defectos y sueños. Y lo más importante, sentí que mis padres finalmente comprendían que su amor por mí no tenía que depender de mi perfección. El futuro. Hoy, con el tiempo, me siento en paz con todo lo que he vivido. Mis padres, aunque siempre seguirán siendo los mismos, ahora entienden que sus expectativas no deben definirme. Mi relación con ellos se ha transformado en algo más equitativo, en el que puedo ser yo misma sin miedo al rechazo. Julia y yo seguimos caminando por rutas diferentes, pero juntas. Ya no hay competiciones entre nosotras. Ya no hay comparaciones. Hemos aprendido a amarnos y aceptarnos tal como somos, sin la necesidad de ser perfectas. La vida ya no es sobre alcanzar una perfección inalcanzable. Se trata de encontrar el valor en nuestra humanidad, en nuestras imperfecciones y en nuestra capacidad de ser felices, tal y como somos. El despertar de una nueva realidad. Con el paso de los meses, la relación con mis padres comenzó a mejorar, aunque no de la manera en que siempre había esperado. Ya no nos veíamos como una familia perfecta, ni siquiera como una familia tradicional. Había algo nuevo en el aire, una especie de cambio incómodo pero necesario. Mis padres ya no trataban de manipularme o de presionar mis decisiones. De hecho, me di cuenta de que los veía de una forma completamente diferente. No como los responsables de mis sueños, sino como personas que, a su manera, también habían sido atrapadas por sus propias expectativas y limitaciones. Había días en los que, incluso después de todo el progreso, me encontraba con la incertidumbre que aún me generaba el no estar a la altura de lo que mis padres querían. Había aprendido a no importarles lo que pensaran, pero esa vieja parte de mí aún luchaba por ser aceptada por ellos. Aunque ya no era la hija perfecta en sus ojos, siempre quedaba la pequeña esperanza de que alguna vez lo sería. Pero me di cuenta de que esta lucha no solo dependía de mí, sino también de ellos, de cómo se adaptarán a mi verdadera esencia. Julia, por otro lado, pasó por un proceso similar. Aunque no lo compartía tan abiertamente como yo,
sentí que también luchaba con la presión de ser la hija ideal para nuestros padres. Pero ella, como yo, comenzó a buscar su propia independencia, aunque lo hacía de una manera más discreta. Mientras yo encontraba mi camino a través del arte y la libertad de ser, Julia se dedicó a la psicología, sintiendo que, al igual que yo, necesitaba algo que no fuera la perfección impuesta por nuestros padres. Fue algo tan sutil que solo pude notar cuando nos sentamos a hablar, meses después de haber tomado nuestros respectivos caminos. Un descubrimiento sobre mis padres. Un día, después de que Julia y yo tuviéramos una conversación sobre la difícil relación con nuestros padres, decidí hacer algo que nunca había hecho antes. Buscar en el pasado de mis padres. No con el propósito de encontrar fallos o culpables, sino para entenderlos mejor, para comprender sus miedos y frustraciones. Lo que descubrí fue una revelación que cambió por completo la manera en que los veía. Mi madre había sido una mujer que había vivido bajo las expectativas de su propia madre, una mujer estricta y controladora que nunca permitió que mi madre fuera quien realmente era. Mi padre, por otro lado, venía de una familia donde la perfección era vista como la única forma de éxito. Al enterarme de esto, entendí que mis padres no solo querían la perfección para mí, sino que, de alguna forma, también estaban intentando evitar los errores que ellos mismos habían sufrido. Su amor por nosotras no era control, sino miedo a que fracasáramos. Esa fue una revelación que me hizo comprenderlos mejor. Sin embargo, esto no significaba que aceptara todo lo que me habían hecho pasar. En lugar de sentirme culpable, sentí un profundo alivio. Ya no los veía como una barrera insuperable, sino como seres humanos que, aunque erraron en su forma de criarnos, también eran víctimas de sus propias circunstancias. Este entendimiento me permitió perdonarlos, no porque ellos lo pidieran, sino porque finalmente pude liberar mi corazón de la carga de la animosidad. La reconciliación. El día que más tarde, después de muchas conversaciones difíciles, mis padres aceptaron finalmente que no podían controlarnos ni dirigir nuestras vidas, se convirtió en un punto de inflexión en nuestras relaciones. Fue una conversación tranquila, pero profunda. Nos sentamos todos juntos en la mesa de la cocina, en silencio, mientras mis padres, con el rostro algo serio pero al mismo tiempo lleno de tristeza, comenzaron a hablar. Bonnie, Julia, nos hemos dado cuenta de que cometimos errores al querer que fueran lo que no eran, comenzó mi madre, con una voz que ya no sonaba tan autoritaria como antes. Lo único que queríamos era que fueran felices y exitosas, pero de la manera en que lo hicimos, nos distanciamos de ustedes. Mi padre, con su mirada generalmente rígida, añadió, quizás estábamos tan enfocados en lo que queríamos para vosotras que nunca nos detuvimos a pensar en lo que realmente queríais. Nos arrepentimos de no haber sido más conscientes de eso antes. Hubo un largo silencio, uno que me permitió respirar profundamente. Sentí que, por fin, comenzábamos a ser la familia que siempre habíamos querido ser. Una familia en la que la aceptación y el amor no dependieran de las expectativas. Era una sensación extraña pero reconfortante. El momento crucial. El verdadero cambio ocurrió cuando mi madre, con una sonrisa genuina, me dijo, Bonnie, ahora lo veo. No necesitas seguir un camino trazado por nosotros, y no tienes que ser perfecta. Solo queremos que seas feliz con lo que elijas. Esas palabras me hicieron sentir una mezcla de alivio y gratitud. Aunque el camino para llegar a ese punto había sido largo y lleno de dificultades, finalmente entendí que podía ser quien realmente era, sin importar lo que ellos pensaran. Con Julia también hubo un momento crucial. Al principio, ella luchaba en silencio, como yo lo había hecho, intentando cumplir con las expectativas que nuestros padres nos habían impuesto. Pero cuando se dio cuenta de que la perfección no solo no era posible, sino que era una ilusión, comenzó a encontrar su propio espacio, eligiendo una carrera que la apasionaba y en la que podía ayudar a otros a superar sus propios problemas. En cada conversación, en cada intercambio, nos dimos cuenta de que ya no competíamos por ser la hija perfecta, sino que estábamos construyendo nuestras propias vidas, basadas en lo que realmente queríamos. El futuro sin comparaciones. El tiempo pasó, y mis padres, aunque con sus propias limitaciones, se adaptaron a la nueva realidad. Ya no buscaban moldearnos de acuerdo con sus expectativas. Nos aceptaron tal como éramos, con nuestros logros y nuestros fracasos. Y aunque no éramos perfectas,
Nunca antes nos habíamos sentido tan completas. Hoy, cuando miro atrás, no me arrepiento de haber pasado por todo lo que viví con ellos. La lucha por encontrar mi propio camino me enseñó lo más importante, que la perfección no existe. Somos humanos. Y eso es lo que nos hace valiosos. La relación con mis padres nunca fue fácil, pero fue real. Y la relación con Julia, ahora más que nunca, es una relación de respeto y amor, sin competencia ni comparaciones. Finalmente, entendemos que ser felices no significa cumplir con los estándares ajenos, sino ser verdaderamente nosotros mismos. El redescubrimiento del amor familiar. A medida que los días se alargaban y las estaciones cambiaban, mi relación con mis padres seguía evolucionando, aunque de una forma que ni siquiera yo podría haber predicho. Mis padres habían comenzado a hacer algo que nunca antes habían hecho: escuchar. Por primera vez en mi vida, sentí que realmente estaban dispuestos a comprenderme, a entender que mi felicidad no pasaba por ser la hija perfecta que ellos querían que fuera. Mis conversaciones con mi madre, que antes estaban cargadas de tensión, ahora se volvían más tranquilas. Empezamos a hablar de cosas que nunca antes habíamos tocado, como mis miedos, mis frustraciones y mis deseos. Era como si estuviéramos redescubriéndonos como personas, no solo como madre e hija. Mis padres, aunque a veces seguían luchando con sus propias inseguridades, empezaron a ver que la perfección era una carga, no un ideal. Un día, mi madre me sorprendió al pedirme consejos sobre algo que nunca habría imaginado, sobre cómo encontrar un propósito más allá de su rol como madre. La vi vulnerable por primera vez en mi vida, y ese momento marcó un cambio irreversible. Mi madre siempre había sido el pilar de nuestra familia, la persona que mantenía todo unido, pero ahora parecía estar buscando su propio lugar en el mundo, fuera de las expectativas de ser la madre perfecta. Bonnie, ¿cómo encontraste la fuerza para hacer lo que haces?, me preguntó, mientras tomábamos una taza de té en la cocina. Nunca supe cómo seguir un camino que no estuviera marcado por los demás. Sus palabras fueron un reflejo de su propia lucha interna, algo que había estado en su corazón mucho antes de que yo llegara a comprenderlo. A lo largo de su vida, mi madre había sido atrapada por las expectativas de los demás, la expectativa de ser una esposa perfecta, una madre ejemplar, una mujer que siempre estaba disponible para todos, pero que nunca se permitía ser ella misma. Ahora, al ver la libertad con la que yo vivía, comenzó a cuestionarse si también podía liberarse de esa carga. Creo que lo que me falta es encontrar mi propia voz, me confesó. Siempre me ha dado miedo. Bonnie, porque no sé si seré aceptada si no soy quien todos esperan que sea. Fue un momento de vulnerabilidad, y me di cuenta de lo profundo que había sido el impacto de la presión en nuestras vidas. Mi madre había vivido su vida como un reflejo de lo que los demás querían de ella, y nunca se permitió explorar lo que realmente deseaba. A través de mi propio viaje de autoaceptación, pude ver su sufrimiento de una manera que nunca antes había comprendido: el papel de Julia. Por otro lado, Julia, que siempre había sido la hija ejemplar, comenzó a abrirse a nuevas posibilidades. Aunque seguía trabajando en su carrera de psicología, empezaba a cuestionar la forma en que se había formado a sí misma. Se dio cuenta de que había vivido gran parte de su vida cumpliendo con las expectativas de mamá y papá, sin detenerse a preguntarse si eso la hacía feliz. Al igual que yo, ella comenzó a tomar decisiones basadas en lo que quería para ella misma, y no solo en lo que se esperaba de ella. Una tarde, mientras tomábamos un café en su pequeño apartamento, me confesó algo que nunca imaginé que diría. Siempre he vivido para hacer felices a los demás, Bonnie. Desde que era pequeña, supe que tenía que ser la hija perfecta, y nunca supe cómo ser realmente yo. Ahora estoy empezando a entender lo que eso significa, pero es difícil. No sé si puedo dejar de ser lo que todos esperan de mí. Escuchar esas palabras de Julia, mi hermana, la hija perfecta en los ojos de nuestros padres, me hizo ver cuánto habíamos estado atrapadas en la misma trampa. A pesar de que nuestras vidas parecían ser muy diferentes, estábamos luchando por lo mismo, por nuestra libertad, por nuestra identidad. Yo también estoy aprendiendo, Julia, le dije, mientras le tomaba la mano. Lo bueno es que ya no estamos solas, podemos apoyarnos mutuamente en este camino. Ese día, nuestras conversaciones se volvieron más profundas. Ya no había una competencia entre nosotras, sino un entendimiento mutuo.
Nos ayudábamos a construir nuestra identidad, a descubrir quiénes éramos sin la presión de ser perfectas para nadie. El proceso de sanación familiar. Con el tiempo, nuestras conversaciones con nuestros padres se volvieron más abiertas. Había algo nuevo en el aire, una vulnerabilidad compartida. Aunque la perfección seguía siendo un concepto presente en la familia, ya no era la regla a seguir. Mi madre y mi padre empezaron a darme espacio para ser quien realmente era, y yo, por mi parte, entendí que debía perdonarlos, no solo por sus expectativas, sino por la presión que ambos se habían impuesto a sí mismos. Un día, mamá me sorprendió al decirme: «Te veo feliz, Bonnie, y aunque no entiendo todo lo que estás haciendo, me alegra verte tan plena». Aunque esas palabras no significaban que todo estaba resuelto, sí representaban un paso importante hacia la reconciliación. Mis padres comenzaron a ver que la felicidad de sus hijas no dependía de seguir un camino prefabricado. Aunque las heridas no sanaron de inmediato, la semilla del cambio había sido sembrada. El proceso de sanación fue lento, pero constante. A medida que mis padres aprendían a soltar sus expectativas, también lo hacíamos nosotras. Había algo más que estaba sucediendo en nuestras vidas, algo que nunca había existido antes: la aceptación genuina. La paz que finalmente llegó. El día en que mi familia finalmente se reunió para una comida sin tensiones, sin comparaciones y sin expectativas, supe que las cosas habían cambiado para siempre. Habíamos encontrado un lugar en el que todos éramos libres para ser quienes queríamos ser, sin miedo al juicio o a la perfección. Mis padres, aunque imperfectos, nos habían enseñado algo importante: que la verdadera perfección no está en cumplir con los estándares ajenos, sino en aceptar nuestras propias imperfecciones. Julia y yo, aunque diferentes, entendíamos ahora que no había necesidad de competir por el amor de nuestros padres. El amor no dependía de la perfección, sino de la aceptación y la comprensión mutua. Hoy, con el tiempo, miramos hacia atrás sin arrepentimientos. Aunque nuestra familia no fue perfecta, aprendimos a amarnos y a aceptarnos por quienes somos, y eso, para mí, es lo que realmente importa. El peso de las expectativas ajenas. La vida en casa comenzó a cambiar de manera sutil, pero significativa. Mis padres, aunque lentamente, comenzaron a comprender que sus expectativas no solo habían sido una carga para mí, sino también para ellos mismos. Había algo profundamente humano en su deseo de vernos exitosas, pero también una gran presión sobre sus propios hombros. Durante años, habían invertido sus emociones y sueños en lo que esperaban de nosotras, y ahora debían aprender a liberarse de esa carga. Algo que no fue fácil. Recuerdo una tarde, mientras todos estábamos en la sala, mamá se acercó con una expresión que no podía leer. Se sentó a mi lado, como si estuviéramos compartiendo un secreto, y con voz suave me dijo: «No quiero que pienses que no te comprendo, Bonnie. Ahora me doy cuenta de que pasé toda mi vida proyectando mis expectativas en ti, en Julia, pero nunca me di cuenta de cuán difícil era para ustedes llevar ese peso». Sus ojos se llenaron de lágrimas, y por un momento, vi a la mujer vulnerable que siempre había estado detrás de la madre estricta. «Solo quiero que sepas que a partir de ahora voy a intentar escuchar más y no tanto imponer mis deseos». Fue un momento que nunca olvidaré. La relación que había tenido con mi madre, siempre marcada por la falta de comprensión mutua, parecía estar dando un giro hacia algo más cercano a la aceptación. Aún así, la herida de tantos años de presión no sanaba de inmediato. Necesitábamos tiempo, pero por primera vez sentí que había una oportunidad real de sanar. El proceso de autoconocimiento. Una de las cosas que más me ayudaron a liberarme de las expectativas ajenas fue comenzar a comprenderme a mí misma, a entender quién era realmente y qué quería de la vida. Durante años, me había sentido atrapada en una versión de mí que no era la auténtica. Mis decisiones, mis deseos, todo lo que hacía estaba influenciado por lo que los demás esperaban de mí. Pero a medida que fui creciendo, me di cuenta de que el autoconocimiento es un proceso que nunca se detiene. Era como abrir una puerta que había permanecido cerrada durante mucho tiempo. Me dediqué a estudiar arte, algo que siempre había sido una pasión oculta. Empecé a pintar, a dibujar, a perderme en las obras de otros artistas que habían luchado contra las mismas inseguridades que yo. El arte se convirtió en mi refugio, mi forma de expresarme sin filtros, sin juicios.
Mi madre, aunque al principio dudaba de mi elección, comenzó a ver cuánto significaba para mí. Ya no era la hija que obedecía todas sus órdenes, ahora era una mujer que estaba tomando decisiones por sí misma. A través del arte, descubrí que mi verdadero propósito no dependía de las expectativas ajenas, sino de mi capacidad para explorar, experimentar y equivocarme. Cada pincelada que daba era un acto de liberación. Cada cuadro que terminaba representaba un paso más hacia la aceptación de mi propia vida, de mi propia historia. La reconciliación con mi padre. Aunque mi madre y yo comenzábamos a encontrar un terreno común, mi relación con mi padre seguía siendo complicada. Siempre había sido muy crítico conmigo, y sus expectativas sobre mi futuro parecían insuperables. A pesar de que no era un hombre de muchas palabras, sus silencios y miradas de desaprobación siempre me hacían sentir insuficiente. Un día, mientras estábamos trabajando en el jardín, me acerqué a él y sin pensarlo demasiado le pregunté: «Papá, ¿por qué siempre has querido que sea perfecta?». Mi padre se quedó en silencio por un momento, mirando el suelo. Luego, sin mirarme, respondió: «No es que quisiera que fueras perfecta, Bonnie. Solo quiero que seas feliz y que puedas sostenerte por ti misma. Pero no sé cómo enseñarte eso, porque a veces yo también me siento perdido». Sus palabras me sorprendieron, pero también me hicieron ver algo importante. Mi padre no era el hombre inflexible que siempre había creído que era. También tenía sus propias inseguridades, sus propios miedos. Había sido criado bajo la idea de que el éxito lo era todo, y había transferido esa misma creencia a su familia. Sin embargo, cuando comenzó a comprender que el éxito no se mide solo por los logros externos, sino también por la felicidad interna, algo comenzó a cambiar en él. Ese día, mi padre me miró por primera vez como si realmente me viera. «Lo siento, Bonnie», me dijo. «Te he presionado demasiado. No sabía cómo decirte que quiero que encuentres tu propio camino, incluso si es diferente al que yo imaginaba». Fue un momento de vulnerabilidad compartida, algo que nunca había sucedido antes. Un nuevo entendimiento familiar. A medida que las semanas pasaban, nuestras conversaciones se volvieron más abiertas. Julia, mamá, papá y yo comenzamos a compartir nuestras historias, nuestras luchas y nuestras victorias. Ya no había secretos, ni expectativas imposibles de cumplir. La perfección se desvaneció, y en su lugar comenzó a florecer una nueva forma de amor y comprensión. Mis padres ya no eran los mismos. Ya no me veían como la hija que debía cumplir con todas sus expectativas. Ahora entendían que mi felicidad no dependía de su aprobación, sino de mi capacidad para ser fiel a mí misma. Y aunque la relación con ellos siempre sería compleja, sentía que finalmente habíamos llegado a un punto en el que nos aceptábamos como éramos, sin necesidad de comparaciones ni imposiciones. El futuro que elegí hoy, al mirar hacia atrás, me doy cuenta de que el viaje hacia la autoaceptación fue largo y lleno de desafíos. Pero al final, comprendí algo fundamental. La perfección no es la clave de la felicidad. La felicidad radica en ser fiel a uno mismo, en aceptar nuestras imperfecciones y aprender a vivir con ellas. Mis padres, aunque tardíamente, comprendieron esto y comenzaron a ver la vida de una manera diferente. Mi relación con Julia se fortaleció. Ya no competíamos por ser la hija perfecta, sino que compartíamos nuestras vidas como hermanas que se apoyan mutuamente en la búsqueda de lo que realmente importa. Al final, ambas habíamos encontrado el camino hacia la felicidad, aunque de manera diferente. Y eso, para nosotras, fue lo más importante. Ahora, mientras continúo mi camino como artista, sabiendo que ya no tengo que cumplir con las expectativas de los demás, me siento libre. Mis padres finalmente comprenden que mi felicidad no depende de ser perfecta. Y aunque no todos los días son fáciles, sé que el verdadero éxito radica en ser capaz de vivir mi vida según mis propios términos. El viaje hacia la autenticidad. En la vida, a veces pensamos que la autenticidad es algo que se encuentra de inmediato, como si fuera una respuesta clara a todo lo que hemos vivido. Pero la verdad es que encontrar nuestra verdadera esencia es un proceso largo y lleno de obstáculos. Para mí, ser auténtica no solo significaba liberarme de las expectativas ajenas, sino también enfrentar mis propios miedos y dudas. A lo largo de ese proceso, me di cuenta de que la autenticidad no se trata solo de decir «soy yo» a los demás, sino de decirlo también a uno mismo. Cada vez que tomaba una decisión en mi vida,
me sentía más segura de que no necesitaba la aprobación de mis padres o de nadie más. El arte se convirtió en mi refugio, en mi forma de expresarme sin restricciones. Las exposiciones de mis pinturas, las críticas de mis colegas, los elogios y las críticas que recibía, ya no me afectaban de la misma manera. El arte era mi forma de ser libre, de explorar mis emociones y mis pensamientos sin temor a ser juzgada. Cada pincelada era un paso más hacia mi libertad, y cada obra completada me hacía sentir más en paz con lo que había logrado. Mis padres, aunque al principio se sintieron desconcertados por mi elección, empezaron a comprender que el arte no era solo un pasatiempo para mí, sino una forma de vida. Me recordaron constantemente que, aunque no entendieran completamente mi pasión, estaban dispuestos a apoyarme, siempre y cuando yo estuviera feliz. Ya no me presionaban para que fuera algo más, o para que tuviera una carrera más estable. Mi madre, especialmente, comenzó a ver el arte como una válvula de escape para las emociones que ella misma había reprimido durante tanto tiempo. El perdón hacia mí misma. A lo largo de mi vida, había aprendido a perdonar a los demás, a mis padres, a Julia, a las personas que me habían hecho daño, pero nunca me había perdonado a mí misma. Había vivido con la sensación de no estar a la altura de lo que se esperaba de mí, de no ser suficiente. La constante comparación con Julia me había hecho sentir pequeña e insuficiente. Y aunque había tomado el control de mi vida, aún no había sanado esa herida interna. Una tarde, mientras pintaba en mi estudio, me detuve por un momento para observar mi obra. Era un retrato abstracto de mí misma, lleno de colores caóticos pero vibrantes, que representaban todas las emociones que había acumulado a lo largo de los años. Observé el lienzo, y por primera vez en mucho tiempo, me vi a mí misma sin juzgarme. Soy suficiente, me susurré en voz baja. Soy suficiente tal como soy, con mis imperfecciones, con mis errores y mis miedos. Fue un momento liberador. A lo largo de los años, había buscado la aprobación de los demás, pero al final, lo que necesitaba era darme permiso a mí misma para ser quien soy, sin ninguna condición. El perdón hacia mí misma fue el paso definitivo para cerrar el ciclo de inseguridades que me había acompañado durante tanto tiempo. Ya no me importaba lo que los demás pensaran sobre mi vida o mis decisiones. Lo único que importaba era que yo estuviera en paz conmigo misma. Un reencuentro con Julia. Con el tiempo, mi relación con Julia también experimentó un cambio significativo. Durante años, había sentido que estábamos en competencia constante, que todo lo que ella hacía era mejor que lo que yo hacía. Pero, al igual que yo, Julia también había enfrentado su propia lucha interna. Aunque siempre fue la hija perfecta a los ojos de nuestros padres, nunca dejó de sentirse atrapada en su propia imagen. Un día, después de un largo periodo de no hablar mucho sobre nuestras emociones, Julia se acercó a mí. Estábamos sentadas en su apartamento, en silencio, mientras bebíamos café. Finalmente, ella rompió el hielo. Bonnie, siempre pensé que te veía como una hermana, pero también como una competencia. Quiero que sepas que nunca quise que te sintieras menos que yo. Siempre admiré tu libertad, tu capacidad para hacer lo que realmente querías. Esas palabras me sorprendieron. Durante tantos años, había creído que Julia nunca había sentido lo mismo que yo, que ella nunca había luchado con las expectativas de mamá y papá. Pero ahora, al escuchar su sinceridad, me di cuenta de que ambas habíamos estado luchando con la misma carga. Tal vez nuestras formas de lidiar con ella eran diferentes, pero el dolor era el mismo. Lo sé, Julia. Yo también te he admirado. Siempre pensé que tenías la vida perfecta, pero ahora veo que no era así. Ambas hemos pasado por lo mismo, de diferentes maneras. Ese día, después de años de comparaciones y silencios, finalmente pudimos hablar de nuestras inseguridades y de lo que realmente significaba ser hermanas. Ya no competíamos. Ya no había espacio para las comparaciones. Ahora estábamos aprendiendo a aceptarnos mutuamente, tal como éramos. La nueva relación con mis padres. Mi relación con mis padres también cambió, aunque de una manera más gradual. A pesar de que seguían teniendo sus propias expectativas, ya no trataban de imponerlas de manera tan rígida. Había momentos en los que mamá me decía, Bonnie, ¿estás segura de que esto es lo que realmente quieres hacer? Y aunque la pregunta me seguía pareciendo un intento de control, también pude ver que venía de un lugar de preocupación genuina.
Lo que aprendí con el tiempo es que mis padres, aunque imperfectos, también eran humanos, y como tal, estaban aprendiendo a adaptarse a nuestras vidas. Mis decisiones, mis sueños, ya no eran una amenaza para ellos, sino un reflejo de mi independencia. Había algo profundamente conmovedor en ese cambio. Ya no me veían como la hija que tenía que cumplir con sus expectativas. Ahora me veían como una persona capaz de tomar sus propias decisiones, aunque no siempre las entendieran. Una tarde, mientras estábamos cenando, mi padre me miró con una sonrisa que no había visto en mucho tiempo. Bonnie, me alegra verte tan feliz, y aunque no entiendo todo lo que haces, sé que estás tomando el camino correcto. Estoy orgulloso de ti. Esas palabras, aunque simples, fueron un alivio. Nunca antes había escuchado algo como eso de mi padre, y eso me hizo sentir que, aunque no todo estaba resuelto, estábamos avanzando en la dirección correcta. Un futuro lleno de posibilidades. Hoy, miro hacia el futuro con una sensación de esperanza y libertad que nunca antes había experimentado. Mi vida ya no está definida por lo que los demás esperan de mí. He aprendido a tomar mis propias decisiones, a equivocarme, a aprender de mis errores, pero sobre todo, a ser fiel a mí misma. Mi relación con mis padres, aunque aún tiene sus desafíos, ha mejorado. Mis conversaciones con ellos son más abiertas y sinceras. No hay expectativas rígidas sobre lo que debo hacer, y eso me ha dado una nueva perspectiva sobre mi vida. Julia y yo seguimos nuestras propias carreras, pero sin la competencia que antes nos definía. Nos apoyamos mutuamente, y esa es la verdadera base de nuestra relación. El arte sigue siendo mi refugio, mi forma de expresar lo que llevo dentro. Mis pinturas y obras ahora tienen una conexión profunda con lo que soy. Cada cuadro es un reflejo de mi viaje hacia la autoaceptación. Cada trazo, una afirmación de que soy suficiente, tal como soy. El futuro es incierto, pero lo que sé con certeza es que ahora tengo las herramientas para caminar por él con la cabeza en alto, sin la carga de las expectativas ajenas. Y eso, para mí, es el verdadero significado de la libertad. Un viaje hacia la independencia emocional. El tiempo pasó, y con él, las estaciones cambiaron una vez más. Aunque había tomado mis decisiones, todavía había algo que sentía que debía enfrentar. La aceptación total de mi vida tal como era. Mi madre, aunque más comprensiva, aún mostraba vestigios de la mujer controladora que había sido antes. A veces, me encontraba en conversaciones en las que su mirada aún cargaba cierta duda, como si no pudiera creer completamente que yo había encontrado mi propio camino sin depender de sus expectativas. De alguna manera, su preocupación era válida. Crecer bajo la sombra de expectativas ajenas no es algo que se pueda dejar atrás de inmediato. Y lo que descubrí, mientras continuaba con mi arte, es que la independencia emocional no es algo que se pueda alcanzar en un solo paso. Es un proceso continuo, una evolución que lleva tiempo. Un día, después de una exposición, mi madre y yo tuvimos una conversación que nunca imaginé que ocurriría. Estábamos en la terraza de la casa, disfrutando de una tarde soleada, cuando me miró con una expresión pensativa. Bonnie, siempre he creído que el arte era solo una forma de escape para ti, dijo, su voz suave. Pero ahora veo que es mucho más que eso. Es parte de quién eres realmente. Esas palabras me hicieron sentir algo que había estado buscando durante años. Aceptación. Aunque mis padres aún no entendían por completo mi camino, había un cambio en su forma de verme. Ya no me veían como la hija que estaba perdiendo el tiempo, sino como alguien que estaba construyendo una vida verdadera, auténtica. Y eso, para mí, fue el mayor logro. Reencuentros familiares. A pesar de los avances, la relación con mi familia seguía siendo un desafío. Julia, siempre tan perfecta, también había comenzado a tomar sus propias decisiones. Había decidido que, a pesar de sus logros académicos, la psicología no era su verdadera pasión. En lugar de seguir un camino seguro, comenzó a explorar el mundo del voluntariado, trabajando con comunidades desfavorecidas. Al principio, mis padres se mostraron reticentes, temerosos de que estuviera abandonando una carrera prometedora por algo que consideraban menos estable. Pero algo había cambiado. Mis padres ya no trataban de controlarla tanto, al menos no con la misma intensidad. Recuerdo una tarde en la que Julia y yo estábamos sentadas en el salón de nuestra casa, cuando me confesó algo que nunca pensé que diría. Bonnie,
Siempre he sentido que tenía que ser la hija perfecta, que tenía que seguir el camino que nuestros padres esperaban. Pero ahora estoy tratando de encontrar mi propia manera de ser feliz. No sé si lo logré, pero tengo que intentarlo. Escuchar esas palabras me sorprendió, pero al mismo tiempo me hizo sentir una conexión más profunda con ella. Nos habíamos estado viendo como rivales durante tanto tiempo, pero ahora entendíamos que, en el fondo, estábamos luchando por lo mismo. Ambas estábamos buscando ser felices, pero de maneras diferentes. Y aunque nuestros caminos parecían diferentes, ambas nos enfrentábamos a la misma realidad: encontrar un propósito fuera de las expectativas de nuestros padres. El perdón que libera a medida que avanzaba mi proceso de sanación emocional, también entendí que debía perdonarme a mí misma. A lo largo de los años, había llevado una carga interna enorme, creyendo que no era suficiente, que nunca iba a estar a la altura de lo que los demás esperaban de mí. Pero el perdón no fue solo para mis padres o para las personas que me rodeaban. El verdadero perdón que debía darme era hacia mí misma. Comencé a trabajar en terapia, no solo para superar mi relación con mis padres, sino también para entender mi historia personal. A través de la terapia, entendí que mi miedo al fracaso, mi constante comparación con los demás, provenía de un lugar de inseguridad profunda que había sido sembrada en mi infancia. No se trataba de ser perfecta para los demás, sino de ser lo suficientemente buena para mí misma. Un día, durante una sesión, me di cuenta de algo importante. El dolor que había sentido durante tanto tiempo no era culpa de mis padres, ni siquiera de Julia. Era un reflejo de mis propios miedos y dudas. Decidí que era hora de dejar ir esa carga. Me miré al espejo, como había hecho tantas veces antes, pero esta vez no vi a una persona imperfecta. Vi a una mujer que había aprendido a luchar por lo que realmente quería. Y eso fue suficiente. La aceptación final. Con el tiempo, la relación con mis padres se transformó aún más. Aunque seguían siendo los mismos, ya no trataban de controlarme, y yo había aprendido a comprenderlos también. Ya no sentía que tenía que vivir según sus expectativas, y ellos habían comenzado a ver que mi felicidad no dependía de sus deseos. En una comida familiar, mi padre se dirigió a mí con una sonrisa de satisfacción, algo que no había visto en años. Bonnie, no entiendo completamente lo que haces, pero me alegra verte feliz. Si eso te hace sentir completa, entonces estamos orgullosos de ti. Aunque sus palabras eran simples, para mí, fueron un reconocimiento enorme. Ya no estábamos atrapados en una lucha constante, sino que habíamos encontrado un equilibrio. Mis padres finalmente comprendieron que la perfección no es algo que se pueda alcanzar, y que lo más importante era ser feliz con lo que uno tiene. Y aunque no siempre fuimos la familia perfecta, aprendimos a aceptarnos, a vernos como seres humanos, no como una proyección de expectativas ajenas. Una nueva oportunidad. Al final, lo que realmente cambió en nuestras vidas fue la capacidad de aceptarnos tal como éramos. Ya no vivíamos con miedo al juicio, ni con la necesidad de cumplir con los estándares de los demás. Cada uno de nosotros había encontrado su propio camino, y aunque todavía teníamos nuestras diferencias, ya no nos veíamos como competidores, sino como individuos con sueños y metas propios. Hoy, miro atrás y me doy cuenta de lo afortunada que fui al tener la oportunidad de cambiar. Cambiar no solo mi vida, sino también la forma en que veía a mi familia. Mis padres ya no me ven como la hija que debe ser perfecta, sino como la mujer que ha aprendido a ser feliz a su manera. Julia, por su parte, ya no lucha contra su propia imagen. Juntas, aprendimos que el verdadero éxito no está en cumplir con las expectativas ajenas, sino en encontrar la paz interior. Hoy, con cada pincelada que doy, con cada obra de arte que creo, siento que he encontrado mi verdadero propósito. No soy perfecta, pero soy auténtica. Y eso es lo que me hace feliz. El poder de la vulnerabilidad. Había algo profundamente liberador en aceptar mis propias vulnerabilidades. Por muchos años, las había visto como debilidades, algo de lo que debía esconderme. Pero con el tiempo, aprendí que la vulnerabilidad no era algo que debía temer. Al contrario, fue lo que me permitió conectar de manera auténtica con los demás. Fue la vulnerabilidad lo que me permitió acercarme a mis padres de una manera nueva, sin la necesidad de esconder mis emociones detrás de una fachada de perfección. Fue también lo que me permitió acercarme a Julia, mi hermana,
con una nueva perspectiva. Recuerdo una tarde en la que mi madre y yo estábamos sentadas en el salón de la casa, hablando de algo que nunca habíamos tocado antes, las expectativas que ella había vivido. Tu abuela siempre me decía que debía ser la mejor en todo, me confesó mamá, mientras tejía lentamente con sus manos. Y a veces, eso me hizo sentir como si nunca fuera suficiente. Pensaba que si no lograba todo a la perfección, era un fracaso. Escuchar esas palabras me hizo comprender aún más el peso que mis padres habían llevado durante años. Mis propios esfuerzos por ser perfecta para ellos no solo habían sido una respuesta a sus expectativas, sino una manifestación del dolor no resuelto que ellos mismos llevaban consigo. Mi madre, que siempre había sido mi guía y mi ejemplo, no era tan diferente de mí en ese sentido. Ambos habíamos crecido con la creencia de que el valor de una persona dependía de su capacidad para cumplir con ciertas normas. La transformación de mamá. Con el tiempo, la transformación de mi madre fue profunda. No fue un cambio radical, sino una serie de pequeños ajustes que se fueron acumulando. Después de haber vivido tantos años bajo la sombra de las expectativas ajenas, ella comenzó a permitirse, por primera vez, vivir para ella misma. Un día, mientras organizábamos algunos de los libros antiguos en su biblioteca, mamá me miró y me dijo algo que nunca habría esperado escuchar de ella. Bonnie, he decidido hacer algo que siempre quise, pero que nunca me atreví a hacer. Quiero estudiar arte, como tú. Esas palabras me dejaron sin aliento. Mi madre, que siempre había sido la mujer práctica y racional, estaba tomando una decisión que, aunque pequeña, simbolizaba un cambio radical en su vida. Decidió inscribirse en clases de pintura. Era como si estuviera reencontrando una parte de sí misma que había sido olvidada durante tantos años. Verla comenzar este proceso me dio una profunda sensación de orgullo. No solo porque estaba buscando su propio camino, sino porque finalmente entendí que la autenticidad no es algo que se pueda imponer, sino que se cultiva poco a poco. El crecimiento personal de Julia. Mientras tanto, Julia también continuaba su camino hacia el autoconocimiento. Aunque había comenzado su carrera en psicología, se dio cuenta de que su verdadera pasión estaba en ayudar a los demás a través del trabajo social. Decidió trabajar en una organización sin fines de lucro que se dedicaba a ayudar a las personas en situaciones vulnerables. Al principio, mis padres fueron reticentes. No entendían cómo un trabajo que no tenía la misma estabilidad que la psicología podría hacerla feliz. Sin embargo, a medida que pasaba el tiempo, comenzaron a ver cómo Julia se llenaba de satisfacción con cada proyecto que emprendía. Fue un proceso lento. Pero al final, mamá y papá vieron la verdadera felicidad en los ojos de Julia. Ella ya no estaba buscando validación externa. Ya no estaba atrapada en la idea de que su vida debía ser perfecta para ser aceptada. Ella había encontrado su propósito, uno que no dependía de la carrera que sus padres habían imaginado para ella, sino de lo que realmente la hacía sentir realizada. Una tarde, después de una charla con Julia sobre sus avances, le dije algo que nunca antes le había dicho. Estoy orgullosa de ti. Julia, te has convertido en la persona que siempre quise ser. La sanación a través de las acciones. Para mí, la sanación no solo llegó a través de las palabras, sino también a través de las acciones. Mis padres, mi hermana y yo, aprendimos que las verdaderas cicatrices no son las que se ven, sino las que permanecen en el corazón. Durante años, la lucha por cumplir con expectativas ajenas nos había dejado heridas invisibles. Pero ahora estábamos aprendiendo, cada uno a su manera, a sanar. No era un proceso rápido ni fácil, pero había algo hermoso en ver cómo, poco a poco, nos íbamos reconstruyendo. Recuerdo que, en una conversación familiar, mi madre dijo algo que resonó profundamente en mí. He estado toda mi vida buscando la perfección en los demás, pero nunca me di cuenta de que la perfección ya estaba en cada uno de ustedes, en sus imperfecciones. Esas palabras, aunque sencillas, fueron el reflejo de un cambio en nuestra familia. Ya no estábamos buscando cumplir con una imagen idealizada de la perfección. Ahora nos aceptábamos tal como éramos, con todos nuestros miedos, errores y sueños. La libertad de ser uno mismo. A medida que mi vida continuaba avanzando, ya no me sentía atrapada en la idea de que debía ser perfecta para ser amada. Empecé a hacer las cosas por mí misma,
No porque tuviera que cumplir con un estándar, sino porque me hacía feliz. La vida ya no era una carrera de logros, sino un viaje de autodescubrimiento. Había aprendido a liberarme de las expectativas de los demás, y ahora estaba aprendiendo a vivir para mí misma. Mis padres comenzaron a comprender que mi éxito no dependía de los logros materiales, sino de mi capacidad para encontrar la paz interior. A lo largo de los años, había luchado con mi identidad, pero finalmente, había encontrado lo que realmente importaba: ser fiel a mí misma, aceptar mis imperfecciones y aprender a amarme tal como soy. En ese viaje, mis padres se convirtieron en mis aliados. Aunque seguían siendo personas con sus propias limitaciones, me apoyaban en cada paso que daba. Ya no había competencia ni comparación entre nosotros. Ahora estábamos en un viaje compartido hacia la autenticidad y la aceptación. Un final abierto hacia el futuro. Hoy, al mirar hacia el futuro, me doy cuenta de que ya no tengo miedo. No tengo miedo de no ser perfecta, ni de no cumplir con las expectativas de los demás. Ahora soy consciente de que el verdadero éxito radica en la capacidad de ser fiel a uno mismo, en la autenticidad de nuestros sentimientos y acciones. Mi relación con mi familia sigue siendo un trabajo en progreso, pero lo que sé con certeza es que, al final, el amor no se basa en cumplir con un molde, sino en aceptarse mutuamente en toda nuestra complejidad humana. Y así, mi vida continúa, no como una búsqueda de perfección, sino como una celebración de todo lo que soy. La superación de los miedos familiares. A medida que pasaban los meses, la relación con mis padres continuó mejorando, aunque de manera más lenta de lo que había anticipado. Ambos, mamá y papá, estaban aprendiendo a soltar el control, pero a veces se notaba que su necesidad de asegurarse de que todo estuviera bien seguía latente. A pesar de sus esfuerzos por cambiar, había momentos en los que todavía sentía la presión de cumplir con lo que ellos consideraban correcto. No era tanto una presión directa, sino más bien un tipo de nostalgia de los tiempos cuando todo parecía seguir un camino definido. En una conversación con mamá, que sucedió una noche después de una de las cenas familiares que habíamos empezado a tener más frecuentemente, algo cambió. Durante una charla tranquila en la que hablábamos de los avances de Julia en su trabajo, mamá de repente se quedó en silencio, observándome con una mezcla de reflexión y tristeza. «Bonnie, siempre hemos querido lo mejor para ti», dijo en voz baja, con una suavidad que no había usado nunca antes. «Pero me doy cuenta de que hemos tenido miedo. Miedo de perderte de alguna forma. Te hemos presionado tanto porque temíamos que, si no lo hacíamos, perderías el rumbo». Sus palabras me atravesaron. No era la primera vez que mamá hablaba de su miedo a perderme, pero esta vez sentí que había una sinceridad y vulnerabilidad que antes no había podido percibir. Mi madre había vivido su vida con la constante preocupación de que su amor no fuera suficiente, que de alguna manera su control fuera lo único que asegurara mi felicidad. Sin embargo, ahora entendía que su amor, aunque profundo, había sido condicionado a un ideal de perfección que no existía. Sus propios miedos habían limitado nuestra relación, y ahora, por primera vez, ella era consciente de ello. «Yo también te he perdido, mamá», le respondí con una sinceridad que, incluso para mí, era nueva. «He vivido mucho tiempo tratando de ser lo que tú querías. He vivido toda mi vida sin poder ser completamente yo». Mi madre me miró, como si estuviera entendiendo algo que nunca antes había comprendido. Esa noche, ambos compartimos un silencio profundo, pero no fue el tipo de silencio incómodo al que estábamos acostumbrados. Era un silencio cargado de comprensión, de aceptación. Aunque las palabras no eran suficientes para sanar todos los años de malentendidos, en ese momento, sentí que habíamos dado un paso hacia una nueva forma de relacionarnos. Un momento de transformación personal. En los días siguientes, empecé a dedicarme más a mi arte. Y fue a través de este proceso que descubrí una forma de reconciliarme conmigo misma. Mi arte comenzó a convertirse en un espacio no solo para expresar mis emociones, sino para procesar todo lo que había estado guardando durante tantos años. Cada pintura, cada trazo de pincel, era una forma de sanar las heridas invisibles que aún estaban dentro de mí. Durante uno de esos días en los que estaba completamente sumergida en mi estudio, empecé a pintar una imagen de mi infancia, una representación abstracta de lo que significaba ser la hija perfecta. En el lienzo, dibujé a una figura que se parecía a mí, pero con una sonrisa forzada,
rodeada de sombras que representaban las expectativas de mis padres. La figura estaba atrapada en un círculo, pero en el borde del lienzo, una grieta comenzaba a formarse. Era como si esa grieta representara la salida, el primer paso hacia la libertad. Cuando terminé la pintura, me detuve a observarla durante un largo rato. Fue entonces cuando me di cuenta de algo muy importante. La perfección no solo era algo que yo había buscado, también era algo que había sido impuesto por quienes me rodeaban. Pero ahora, finalmente entendía que el viaje hacia la libertad no era un destino. Era un proceso, una constante de construcción y reconstrucción. Un giro en la relación con mi padre. Aunque la relación con mamá comenzó a tomar una nueva dirección, mi relación con papá seguía siendo más complicada. A pesar de que había empezado a comprenderme un poco mejor, aún veía en él esa necesidad de querer que yo fuera algo más grande, más exitoso, más como él imaginaba. Aunque ya no me presionaba tan abiertamente como antes, todavía podía sentir la preocupación en su mirada. Un día, mientras estábamos caminando juntos por el parque, me detuve y decidí que era el momento de hablar con él. Papá, sé que siempre has querido lo mejor para mí, pero quiero que entiendas que mi felicidad no depende de los estándares que tienes sobre lo que debería hacer mi vida. Él me miró, sorprendiendo por un momento, y luego suspiró. No es que no te entienda, Bonnie. Es que me da miedo que no tengas las mismas oportunidades que otras personas. Siempre he querido que tengas éxito, y a veces no sé cómo ayudarte a lograrlo. Ese fue un momento clave para mí. Al final, no era que mi padre no me entendiera, era que su amor se veía empañado por su propio miedo a no poder darme lo que consideraba esencial para mi felicidad. Por primera vez, pude ver a mi padre no como un obstáculo, sino como un ser humano que también temía por el futuro de sus hijos. Y en ese momento, entendí que su necesidad de control venía del mismo lugar que el mío, el miedo, el camino hacia la autenticidad, juntos. Con el tiempo, todos en la familia comenzamos a encontrar nuestra propia forma de ser auténticos. Mi madre seguía con sus clases de pintura, cada vez más inmersa en el proceso creativo. Julia, por su parte, se adentraba aún más en su trabajo social, dedicando su tiempo a ayudar a los demás. Y yo, por fin, me sentía libre para seguir mi propio camino sin la presión de ser perfecta. Las conversaciones en casa ya no giraban en torno a la perfección o al éxito, sino en torno a lo que realmente importaba: ser felices y estar en paz con nosotros mismos. Fue un proceso largo, pero cada día nos acercábamos más a una nueva forma de amor. Un amor que no estaba basado en expectativas ni en presiones, sino en la aceptación mutua. Finalmente, entendí que la perfección era una ilusión. El verdadero valor no está en cumplir con los estándares de los demás, sino en aceptarnos tal como somos. La vida, a fin de cuentas, no se trata de cumplir con expectativas externas, sino de ser fieles a lo que realmente somos. Y ese entendimiento me liberó, reforzando los lazos familiares. A medida que las semanas se convertían en meses, la vida familiar comenzó a mostrar una estabilidad que nunca antes había existido. Aunque seguíamos teniendo nuestras diferencias, ya no había la constante sensación de incomodidad, ni la necesidad de cumplir con una versión idealizada de nosotros mismos. Cada miembro de la familia empezó a abrazar lo que era sin la carga de la perfección. Pero, como todo proceso de cambio, las sombras del pasado aún se proyectaban de vez en cuando. Una tarde, durante una cena en casa, papá comenzó a hablar de un tema que no habíamos tocado en años: el futuro. Siempre pensé que Bonnie seguiría una carrera tradicional, algo estable, algo que los demás pudieran entender y aceptar, dijo, mirando a mamá con una sonrisa que llevaba algo de tristeza. Y nunca supe cómo encajar mis expectativas con los deseos reales de cada uno de ustedes. Pero ahora veo que han encontrado sus caminos, y eso me da paz. Esas palabras fueron un reconocimiento sincero de cómo las expectativas impuestas por él mismo, aunque bien intencionadas, habían dejado una marca en nuestra familia. Ese momento, aunque corto, fue clave para que comprendiera cuánto más había sido un obstáculo su miedo al fracaso de sus hijos que una verdadera guía. Mientras lo escuchaba, me di cuenta de que, aunque papá había cambiado, aún le quedaba un largo camino por recorrer. Él estaba comenzando a aceptar que su amor no necesitaba estar condicionado por el éxito y la perfección,
sino por la capacidad de ser auténtico con lo que cada uno deseaba en la vida. A veces, nos cuesta dejar ir el control, y esa lección fue tan importante para él como lo fue para mí. Papá estaba aprendiendo a escuchar más, a entender más y, por primera vez en mucho tiempo, me sentí capaz de hablar con él sin temor a que su aprobación fuera una carga pesada sobre mis hombros. La paz encontrada en la autenticidad. Para mí, la verdadera paz llegó cuando pude ser yo misma sin sentir que debía dar explicaciones sobre mis decisiones o mis elecciones de vida. Cuando finalmente dejé de buscar la aprobación de los demás, la vida comenzó a fluir de una manera natural, como si las piezas del rompecabezas finalmente encajaran. La liberación de las expectativas ajenas no fue un proceso instantáneo, pero con el tiempo sentí que ya no necesitaba seguir el guión que otros habían escrito para mí. La pintura, que había sido mi refugio, se convirtió en mi forma más pura de expresarme. Ya no me preocupaba por ser una artista exitosa, según los parámetros de la sociedad. Mi objetivo era simplemente crear desde el corazón. Cada pieza que terminaba era un reflejo de mis emociones, de mi experiencia personal y, lo más importante, de mi libertad. La pintura me permitió conectar con lo que realmente importaba, sin filtros, sin temores, sin comparaciones. En mis obras, podía ver cómo mi viaje personal se plasmaba en cada trazo. Ya no buscaba crear algo que los demás pudieran entender o aprobar. De hecho, muchos de mis cuadros eran abstractos, caóticos y desordenados, pero para mí eran perfectos en su imperfección. Descubrí que el verdadero arte no reside en la perfección técnica, sino en la honestidad de lo que se transmite a través de cada pincelada. Julia y el poder del cambio. A lo largo de este proceso de transformación, Julia también experimentó su propia evolución. Durante mucho tiempo, pensé que ella era la hermana perfecta, que nunca necesitaba cambiar. Pero a medida que ambos comenzamos a abrirnos más, me di cuenta de que ella también había estado luchando contra las expectativas de ser la hija ideal. Aunque su vida exterior parecía perfecta, su vida interior estaba llena de dudas y temores, mucho más de lo que imaginaba. Una tarde, Julia se acercó a mí después de su trabajo voluntario y, con una mirada sincera, me dijo: «Bonnie, siempre he hecho lo que se esperaba de mí. Quería ser la hija que mamá y papá siempre quisieron. Pero este trabajo, ayudar a las personas que realmente lo necesitan, me ha cambiado. Ahora sé que, aunque a veces me sienta perdida, estoy en el camino correcto». Esas palabras fueron un regalo. La hermana que siempre había sido tan perfecta, tan segura de sí misma, estaba admitiendo su vulnerabilidad. Me hizo ver que no importaba lo que la gente pensara de nosotros. Lo importante era seguir lo que realmente nos hacía felices. Julia había encontrado su propósito en ayudar a los demás, y su paz no venía de los logros académicos o profesionales, sino del impacto real que estaba teniendo en las vidas de las personas. Ese día, me di cuenta de que la perfección es una ilusión, pero la autenticidad tiene un poder transformador. Mi hermana, que siempre había sido un espejo de lo que debía ser, ahora se había convertido en alguien con quien podía compartir mis inseguridades y mis triunfos sin miedo a la comparación. La libertad que habíamos encontrado ambas, cada una a su manera, nos acercó más que nunca, redefiniendo el amor familiar. La dinámica de nuestra familia cambió, de una manera gradual pero significativa. Ya no estábamos atrapados en la lucha por ser perfectos, ni en la necesidad de cumplir con las expectativas de los demás. A veces, nuestras conversaciones seguían siendo difíciles, sobre todo cuando discutíamos sobre nuestras elecciones de vida, pero ahora sabíamos que esas diferencias eran parte de lo que nos hacía ser una familia auténtica. Recuerdo un día, después de una discusión particularmente tensa sobre mi arte y mi futuro, mamá me dijo: «Sé que no entiendo completamente todo lo que haces, Bonnie, pero quiero que sepas que te quiero tal como eres. Quiero que sigas tu camino, aunque no lo comprenda. Eso es lo que importa». Esas palabras me tocaron profundamente. Mis padres finalmente habían comprendido que no podía seguir sus sueños, sino los míos. Ya no estábamos atrapados en la idea de cumplir con un molde, sino que habíamos comenzado a vernos como seres humanos con deseos y aspiraciones propios. El arte de vivir sin expectativas. Ahora, cada día que pasaba, sentía que estaba más cerca de encontrar la paz que tanto anhelaba. Había aprendido que no importa cuántos logros acumulemos,
cuántas expectativas superemos o cuántos obstáculos enfrentemos. Lo único que importa es cómo nos sentimos con nosotros mismos. La autenticidad era el camino hacia la paz interior, y esa paz no dependía de las expectativas ajenas, sino de nuestra capacidad para ser fieles a quienes somos. Mis padres, a pesar de sus miedos y sus inseguridades, finalmente empezaron a comprender que el éxito no se mide solo por el dinero o los logros materiales. El éxito es vivir una vida que sea fiel a uno mismo, sin comparaciones, sin expectativas imposibles. Es ser capaz de abrazar nuestras imperfecciones y aceptar a los demás tal como son. Ahora, cada día, cuando miro mi vida, veo a una mujer que ha encontrado la libertad en su propio ser. El arte sigue siendo mi refugio, mi forma de expresarme sin miedo al juicio. Mi relación con mi familia sigue siendo un trabajo en progreso, pero ya no me siento atrapada en las expectativas de nadie. Soy dueña de mi propia vida, y esa es la mayor victoria que puedo lograr. El cierre de un ciclo y el comienzo de otro. La vida, como siempre, continúa avanzando. Aunque la transformación de mi familia había sido profunda y significativa, sabía que el camino hacia la verdadera autenticidad era continuo. No había un punto final, sino más bien un flujo constante de crecimiento, aceptación y adaptación. Mis padres, que habían sido los mayores agentes de presión en mi vida, se convirtieron en mis mayores aliados. Ya no me veían como la hija que debía seguir un camino predefinido, sino como la mujer que había aprendido a caminar por su propio sendero. A veces papá me preguntaba, ¿cómo te sientes con lo que estás haciendo, Bonnie? Y aunque no siempre entendía por completo mi arte, ya no lo cuestionaba como lo hacía antes. Era un apoyo silencioso, pero palpable. Mamá, por su parte, continuaba con sus clases de pintura y había comenzado a compartir sus propios cuadros conmigo. En cada uno de ellos veía reflejada una mujer que, como yo, había comenzado a encontrar su propia voz. Y aunque nuestras obras eran diferentes, había un punto en común: la libertad de ser quienes realmente éramos. El tiempo pasó, y lo que antes parecía un ciclo interminable de expectativas y comparaciones, se transformó en un espacio de aceptación y apoyo. Julia continuó su trabajo social, y aunque a veces aún se cuestionaba si había tomado la decisión correcta, ya no lo hacía con la misma inseguridad. Su camino estaba lleno de incertidumbres, sí, pero también de un propósito claro: ayudar a aquellos que más lo necesitaban. En sus ojos ya no veía la presión de ser perfecta, sino la determinación de hacer lo que realmente la llenaba. Un día, mientras caminábamos juntas por el parque, Julia me miró y dijo: «Lo que hago, Bonnie, me llena de una manera que nunca imaginé. No es lo que esperaban de mí, pero es lo que siempre quise hacer». Su sinceridad y valentía me conmovieron profundamente. Fue un recordatorio de que no importa cuánto tiempo tarde en encontrar nuestro camino, lo importante es seguirlo, incluso cuando ese camino no sea el que los demás esperaban. A veces, lo más valioso es seguir nuestro propio pulso, nuestra propia voz, incluso si esa voz no se escucha de inmediato. La familia, como un todo, se transforma. Hubo un día, un domingo por la tarde, en que todos estábamos sentados juntos, sin prisa, en la sala de estar. El ambiente ya no era tenso, ni lleno de expectativas. Era un espacio de relajación, de compartir, de disfrutar de la compañía mutua sin necesidad de que las palabras fueran medidas o justificadas. Mamá, papá, Julia y yo estábamos allí, cada uno viviendo su vida, pero todos siendo parte de un todo. Nos reíamos, hablábamos de cosas triviales, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que no necesitábamos demostrar nada a nadie. La familia ya no era un grupo de individuos luchando por ser lo que se esperaba de ellos. Ahora éramos un equipo, apoyándonos mutuamente en nuestras propias luchas personales. Sabíamos que cada uno de nosotros tenía sus propios desafíos, pero lo más importante era que ya no estábamos solos en esos desafíos. Habíamos aprendido a ser vulnerables, a abrazar nuestras imperfecciones y, sobre todo, a respetar los caminos de los demás, aunque no fueran los mismos que los nuestros. Un nuevo comienzo. Con el tiempo, el arte que había sido mi refugio se convirtió en un pilar de mi vida. Comencé a exponer mis obras de forma más constante. Y aunque no siempre vendían, cada exposición me permitía encontrar una nueva parte de mí misma. Era como si cada pieza, cada cuadro, contara una historia diferente de lo que había sido mi vida hasta ese momento.
Al principio, dudaba de mí misma. Pensaba que si mis obras no se vendían, si no obtenía reconocimiento, entonces mi esfuerzo no valía la pena. Pero pronto aprendí que el valor de mi arte no residía en la cantidad de personas que lo apreciaban, sino en lo que significaba para mí. Cada pincelada era un acto de autenticidad, un paso más hacia la libertad de ser quien realmente soy. Ya no necesitaba validación externa. La validación interna, la paz con lo que hacía, era suficiente. La lección más importante. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que todo lo que viví me enseñó una lección invaluable. La autenticidad no se trata solo de ser fiel a uno mismo, sino de ser capaz de aceptar a los demás tal como son. No todo en la vida es perfecto, y no todo sigue un camino lineal. Las expectativas, las comparaciones, las presiones de la sociedad, todo eso puede ser un peso. Pero lo que realmente importa es la capacidad de ser auténtico, de vivir una vida que refleje lo que somos en lo más profundo de nuestro ser. Hoy, al mirarme en el espejo, ya no veo a la hija que debe ser perfecta, ni a la artista que necesita cumplir con un estándar. Veo a una mujer que ha encontrado la paz en su propio ser. Y aunque no todo está resuelto, aunque aún hay momentos de duda, sé que he encontrado algo más valioso que la perfección, mi verdadera esencia. Mis padres, mi hermana y yo hemos recorrido un largo camino. Aún tenemos mucho por aprender, pero lo que sé con certeza es que ya no buscamos la perfección. En su lugar, hemos encontrado algo mucho más importante, la libertad de ser nosotros mismos, sin miedo al juicio, sin la necesidad de cumplir con los ideales de los demás. La vida sigue, y aunque el camino no siempre es fácil, ahora sé que el verdadero éxito radica en ser fiel a uno mismo y vivir con autenticidad.